¿Cuántas veces has escuchado de personas que tienen unos ahorritos, o quizás tú mismo o tú misma, que dicen, ay, voy a invertir esto en Estados Unidos porque allá es más seguro, allá es más predecible? Y en esta historia, Alexis, un empresario exitoso de Ecuador, muy exitoso en varias empresas, y nos cuenta cómo perdió cientos de miles de dólares invirtiendo en propiedades en Estados Unidos. Nos cuenta los errores que él no quiere que tú cometas. Y en este episodio también te contaré cómo yo cometí muchos de esos errores que me costaron muchísimo dinero y sobre todo sufrimiento. Si tú tienes la intención de invertir en Estados Unidos, tienes que escuchar este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos Reales con Bienes Raíces y quiero invitarte muy especialmente antes de este episodio, que va a estar espectacular, a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo, en Bogotá 11 y 11 de marzo, en Barranquilla 17 y 18 de marzo, en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas, abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada, o para inversionistas que ya tienen muchas cosas, porque se les va a abrir la mente de alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte. Si quieres, ya ve carlosdavis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto, porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas. Te espero. Hola, mi nombre es John Jairo Moreno, tengo 38 años, vivo en Bogotá, soy contador público y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta de este episodio. Este episodio te va a encantar. Tengo el privilegio de tener a Alexis Calvate, que es un estudiante de la mentoría, pero un empresario muy exitoso. Y lo que es el DNA del empresario, él puede, esa frase que si tienes la mentalidad de empresario te pueden soltar en donde seas y vas a crear negocios, vas a crear empresas. Si no tienes la mentalidad de empresario, no importa el dinero que te dan, vas a pensar como empleado. Y eso es algo que se puede aprender. Yo pienso que los empresarios no aprendemos. Yo mismo he aprendido a ser empresario en mi vida a partir de mis errores. Y hoy vamos a hablar mucho de errores, porque uno de los paradigmas falsos del éxito es que las personas que tenemos cierto nivel de éxito hemos sido exitosos siempre y lo que nos llega es fácil porque somos inteligentes, bla, 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 cuando en realidad el éxito se construye a partir de muchos errores y de muchas dificultades. Y hoy, Alexis, de verdad, llevo meses persiguiéndolo para esta entrevista porque es una persona increíblemente ocupada, pero estoy feliz de tener el privilegio de tenerlo hoy con nosotros. Alexis, muy buenas tardes. ¿Dónde estás tú hoy? Carlos, y a los amigos que nos escuchan, les mando un fuerte saludo. Yo me encuentro en una ciudad pequeñita en medio de los Andes ecuatorianos, una ciudad muy bonita, le dicen la tierra de las frutas y de las flores, es la ciudad de Ambato, donde estoy radicado, creo que temporalmente. Estoy feliz, estoy contento de estar acá. Y estoy contento también de poder hablar contigo, Carlos, una persona que ayuda tanto a las personas, que creo que es una guía no solamente en el plano económico, en el plano de bienes raíces, sino hasta espiritual. Yo quiero partir reconociendo tu valía como mentor,
como persona y como ser humano. Yo recomiendo a los que escuchen que por favor le sigan a Carlos a través de podcast y a través de sus programas, porque por lo menos a mí me ha servido de mucho y creo que a muchas personas también les va a servir de mucho. Carlos, creo que tienes mucho por entregar y te agradezco por todas aquellas personas que tienen la oportunidad de escuchar tu programa, y si alguna vez alguien no te ha agradecido, Carlos, quiero agradecerte yo por todas esas personas. Muchas gracias. Alexis, hoy vamos a hablar de esa aventura, y vamos a llamarlo aventura, en la que tú, como empresario exitoso y financieramente exitoso, te viniste a Estados Unidos y tuviste tu ingreso y tu inversión y tus desafíos en bienes raíces. Y vamos a enfocarnos en eso, porque cuando yo le pregunté a Alexis sobre qué hablamos, porque él tiene muchos temas como inversionista en bienes raíces que podríamos sacarle el jugo y nos podría enseñar muchísimo, él escogió este que me parece que es fascinante, y es los errores que las personas cometemos, porque yo he cometido los mismos que él va a contar, que no sé cuáles son, pero estoy seguro que algunos de ellos los he cometido yo. Cuando llegan a Estados Unidos, y llegan a veces personas con millones de dólares como inmigrantes ricos y después quedan como inmigrantes pobres, o por lo menos nos dan unos palazos financieros porque hacemos las cosas sin saber que las reglas del juego son diferentes. Bueno, cuéntanos un poquito primero de ti, Alexis, un poco de tu contexto, de tu historia como empresario. Es un tema un poco fascinante. Qué pena que yo lo diga, me da vergüenza decirlo, pero empieza mi mundo visionario cuando yo tengo 4 o 5 años, cuando yo veo que mis primos jugaban en el patio de la casa de mi abuela, y yo soñaba con tener una cajita de lustrabotas. Yo le pedía a mi padre, le pedía a mi abuela, a mi madre también, que me dejaran tener la cajita para lustrar zapatos de la calle. Nunca me dejaron, pero indudablemente que yo creo que si me preguntan si se nace o se hace el empresario o emprendedor, yo creo que es una mixtura. Tal vez está, como tú decías, en el ADN o está en la sangre. También es importante el proceso de formación. Mi formación empezó así, muy temprano, ¿no? Yo provengo de un hogar por parte de mi madre, de comerciantes. No creo que emprendedores o empresarios, más bien comerciantes. Y mi padre es un lingüista, es un literato. Entonces, creo que me jala la sangre por donde mi madre, pero mi visión empieza muy temprano, Carlos. Entonces, he metido en 200,000 negocios, y en todos y cada uno de ellos, pues lo que he hecho es aprender. He ganado en muchos negocios, en otros, como es lógico, se perdió, y creo que lo más importante no es ganar, a veces lo más importante es perder. Entonces, este tema del que vamos a conversar es muy importante, porque si a mí me hubieran dicho las cosas que puedo contarles yo el día de hoy a los que piensen migrar a los Estados Unidos con algo de dinero para comprar bienes raíces, me hubieran salvado, o por lo menos me hubieran sido una guía, que no fue el caso. Yo no tuve esa guía y lógicamente me di contra el planeta. Eso sucedió, Carlos. Bueno, ¿cómo empezaste? Llegaste, entonces tenías unos antecedentes de empresario exitoso, estabas económicamente bien, llegas a Estados Unidos y decides invertir en bienes raíces. ¿Qué haces? ¿Cómo empiezas y cómo empiezas a tomar esas decisiones? Todo sucede porque íbamos medio constantemente de vacaciones a la Florida con mis hijos y mi ex esposa. Viajábamos a Orlando, a Miami de vacaciones, y mi hija pues estaba próxima a terminar el colegio,
y yo tomo la decisión de empezar a buscar un departamento para que mi hija estudiase en la Florida. Comerciante al fin, o empresario, visionario, regatón como soy, empecé a buscar departamentos, y uno siempre quiere que a medida del éxito que puede ir teniendo, que los hijos estén bien. Empecé a buscar en la zona de Miami Beach, y había locuras de departamentos carísimos, y yo consideraba también de que un estudiante era demasiado para un estudiante y tampoco estaba dispuesto a gastarme tanto dinero. Esto fue antes de la crisis. Entonces empecé a buscar los departamentos. Lastimosamente o favorablemente no se dieron los que yo tenía previsto. Regresé al Ecuador, se suscitó la crisis, estalló en el 2007. La crisis del 2008. Ok, sí. Sí, entonces en el 2009 yo regreso, y los mismos departamentos que costaban un montón de dinero, compro uno ahí en la calle Collins, en Miami Beach, en $60,000. Uh-huh. Realmente era una granja, un estudio en $60,000, muy bonito. Compro para mi hija. Se suscitan un poco de inconvenientes acá en el país, porque llega un gobierno tildado de socialista, aunque no me gusta hablar de política, pero al final de cuentas ahora vemos que lo único que hicieron es robar prácticamente, y cambian muchas reglas de juego en los negocios. El principal negocio para ese entonces ya no era la manufactura. Yo tenía una fábrica, pero ya no era mi principal negocio, sino era una financiera que estaba creciendo mucho, pero se prohíben las financieras de mi país y pasa a ser cooperativa. Por una orden, en determinado momento llega a mi escritorio que me tengo que convertir en cooperativa, y debía tener 64 socios. Uh-huh. Que yo no podía tener más del, creo que el 2% o el 1.75% de todo el capital. Yo era una corporación legal creada también a través de las reglas en el Ecuador, de las leyes en el Ecuador, y yo tenía el 99% y un porcentaje más de todo el capital activo. Entonces sí es bastante duro que te doy un documento que de la noche a la mañana, ¿no? Que debes entrar en un proceso donde vas a dejar de ser dueño del 99% y vas a pasar a tener 64 socios que no sabes quiénes son, y solo vas a tener el 1 y pico por ciento del negocio que tú has construido. Exacto, ¿no? Que me costó años construir, porque allá fueron todos los recursos de todos esos pequeños negocios que los hice desde niño. Dada esa situación, pues, y otros problemas que se dan acá, tomamos la decisión de emigrar, de irnos toda la familia hacia la Florida. Cuando hago la compra del estudio, y aquí empiezan realmente las anécdotas, conozco a la realtor, ¿no? Y en realidad parecía muy buena persona esta realtor. Yo le compro de contado el departamento, y yo le pregunto sobre los bienes raíces de la Florida, pensando que las reglas de juego eran iguales a las de América Latina y eran completamente diferentes. Uh-huh. Esta señora, o esta realtor, esta profesional entre comillas, me presenta un negocio y me dice que ellos pueden comprar casas en la corte, que son socios de un abogado, y que me garantizaban de que las casas que yo pudiese comprar iban a estar limpias, que iban a estar revisadas, y que no tendría yo ningún problema. Uh-huh. ¿No? Para esto yo no podía dejar todos los negocios, el negocio completamente abandonado en el Ecuador. Mi familia se traslada a los Estados Unidos, empiezan a vivir en el estudio pequeñito todos ahí. Después de vivir en una casa muy grande aquí en el Ecuador, pasamos a vivir en creo que 60 o 50 metros cuadrados. Y empiezan a haber inconvenientes, ¿no? Los niños no estaban acostumbrados a vivir tan estrechos. El tema de los costos en los Estados Unidos son diferentes que
que en el Ecuador no teníamos las mismas comodidades, pero esas son cosas coyunturales. Lo profundo es que se compran algunas propiedades, poco más de 20 propiedades, y resulta que creo que 18 de esas tenían problemas, ¿no? Problemas que eran profundos. Entonces ella, claro, entonces tú confiaste en ella, que es lo que hace la mayoría de las personas, y llega y dice, no, esta señora aquí debe ser más correcto, no es como en nuestros países, que yo he estado ahí, ¿cierto? Se ve muy querida y confías en la persona porque en últimas no sabemos cuánto vale ni nada, ¿cierto? Y dices, no, es que aquí hay comparables y te dan los datos, te muestran la información, pero en últimas, cuando te venden ya tienes el cocodrilo adentro, ¿cierto? Ya cada propiedad tiene su problema. Yo pude, después de un tiempo que estuvimos así, que yo estuve viajando entre ir y venir de Miami para ver a mi familia y solucionar los problemas de acá del Ecuador, me reuní con un hombre, con un cubano viejo, muy exitoso en los Estados Unidos, en Miami. Ya, pero, perdón, y eso fue después de haber comprado estas propiedades. Sí, sí, es el contexto de lo que voy a decir. Ajá. Me reúno con este hombre que era muy exitoso y me dice, bienvenido a la ciudad del Tumbe. Yo digo, ¿por qué del Tumbe? Me dice, porque aquí debe salir a la calle con un cuchillo en la boca, y esto es una selva de cemento, y tienes que saber que la mayor parte de gente, no sé si es real o no, ahora creo que tiene algo de razón en lo que me dijo, quieren tu dinero. Quieren, porque Miami, básicamente Miami es una ciudad de paso, donde llegan los migrantes y lo que buscan es dinero, y van a tratar de conseguir el dinero de cualquier manera. Entonces estos profesionales, porque lógicamente son licenciados y el otro es abogado de la República o de la ciudad de Miami, lo que hacían es crear una atmósfera de muchísima seguridad, ¿no? Que ellos conocían absolutamente todo el tema de la corte. Precisamente te presentaban listas de casas que estaban yéndose a remate y que supuestamente estaban depuradas, y lo que hacía yo, como hizo un montón de otras gentes, es apostar en la corte y proceder a comprarla. Uh-huh. En realidad lo único que les importaba es ese 6% de comisión que ellos iban a ganar, y no les importaba informarte si tenían o no problemas las casas. Uno confiaba de que había un profesional, un abogado en el medio. Y otra cosa profunda y un problema muy, muy grande es el hecho de no hablar inglés. Yo soy una persona iletrada en inglés, soy un profesional acá en mi país, pero lastimosamente no podría o no puedo leer términos legales en inglés o términos un poco profundos. Y decidí confiar. El hecho de confiar me costó un montón de dinero, me costó el matrimonio, me costó un montón de cosas que se perdieron, o que el Señor mismo permitió que sucedieran así, pero creo que es el tema fundamental, el hecho de conocer cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos, ya que cada ciudad realmente tiene sus códigos y tiene sus leyes, y ni remotamente se parecen a los códigos o a las leyes que existen en América Latina o en las ciudades de América Latina. Yo creo que un amigo decía lo siguiente, me dijo, ¿tú sabes cuál es la mejor manera de regresar con 10 o con $4 millones de Miami? Uh-huh. Y yo le dije, no, realmente no sé, ¿cómo regreso con 4 millones de Miami? Y me dijo, él decía, ir con 10. Tienes que haber llegado con 10 para que regreses con 4. Imagínate. Sí. Increíble. Y es que literalmente a las personas que dan sin conocimiento les pasa eso. No, y es tan fácil porque los números cuando los muestran se ven bien. Porque en últimas, en bienes raíces, si tú sabes hacer o si yo sé hacer el negocio, se puede ganar muy buen dinero. Pero por el otro lado,
si haces lo que tú hiciste, que yo hice, que muchas personas y muchos latinos hemos hecho, y es de confiar en el realtor o en el abogado, que sencillamente el único interés es sacar rápido su dinero y además te deja las cosas ahí y después el problema es tuyo, porque es que, y ahorita vamos a eso, el problema no es únicamente el dinero que pierdes de entrada, sino el dolor de sacar esas propiedades y desenredarlas, porque yo estoy sintiendo lo que yo pagué por eso cuando hice aquí cuando cometí ese error. Pero cuéntanos un poquito cómo fue, qué tipo de problemas tenían las propiedades y cómo sacaste eso, porque en últimas eso es casi más grave que la pérdida. Yo lo que puedo decir después de esto es que le doy gracias a Dios por todos los problemas que se presentaron, porque fue una universidad profunda, una universidad de cemento, una universidad en la que te llevan a ese Estados Unidos que uno no conoce y que es importante que alguien te lo diga. Sabes que yo compré, como te dije, algunas propiedades, varias propiedades, un poco más de 20, y resulta que como 18 tenían problemas, y los problemas eran de toda índole, problemas que iban desde violación en todos los códigos de la ciudad, los códigos de construcción, o que las casas habían sido agrandadas sin permiso de alguno, o tenían deudas las casas y tenían segundas hipotecas y había un poco de problemas ahí, o tan simples como que el dueño de esa casa tenía una mascota, ¿no?, en otra casa, y que no le vacunó a la mascota, y tenía una multa, me tocó pagar una multa de $2,500 por un perro que no era mío y que no estaba en esa casa, pero que el inspector de la ciudad tomó la decisión de ponerle un link a la propiedad por esa vacuna del perro en mi caso, por desconocimiento, porque después entendí que también uno puede liberarse de esos links y de ese tipo de multas. Como anécdota, me tocó pagar una multa de $2,500 por un perro que no lo conocía, por un perro que nunca estuvo en esa casa, pero que la ciudad o el inspector decidió ponerle a mi cargo. Es que sí, sí. Hay cosas así, ¿no? No, mira, es que es increíble. En una de las casas que yo tenía, me contrataron, la persona que me la vendió supuestamente tenía el equipo de contratistas y me estaba remodelando la casa. Pues resulta que la persona que me vendió, una vez tenía mi dinero, me dejó con los, entre comillas, contratistas, que no eran contratistas, sino un grupo de muchachos que después me enteré que eran drogadictos, que estaban arreglando la casa sin licencia. Me llegó la ciudad y hasta yo le había pagado a la persona por la licencia y por el permiso de la ciudad. Me llegó la ciudad, me cerró y me multaron también, y me pasé meses desenredando eso, porque yo no sabía que eso era así. Y esas son cosas que relativamente pueden ser sencillas si uno las sabe. Pero ese es el error que comete la mayoría de las personas. Y algo que a mí me pasó y que yo veo que nos pasa muy frecuentemente a los empresarios es que, como hemos tenido éxito en negocios, en un ambiente como el latino, pensamos, bueno, aquí antes es más fácil, porque si yo sé hacer negocio allá, pues aquí voy a hacer negocio porque aquí la gente es más honrada, o aquí las cosas son más difíciles, y es como si yo supiera cómo jugar fútbol, y llego aquí y están jugando es básquetbol y yo sigo jugando fútbol porque las reglas son totalmente diferentes. Yo creo que tú lo describes de una manera muy didáctica. O sea, en América Latina, que es un continente en construcción, yo siempre digo que amo el Ecuador, entiendo que amo Colombia, amo Perú, amo toda América Latina, porque es un continente en construcción, es un continente donde una persona que ha tomado, que se ha graduado de
aviador, de piloto, tal vez tiene 35 años y puede conducir un avión comercial con 250 pasajeros, cosa que no pasaría jamás en los Estados Unidos. O un arquitecto puede graduarse y, quién sabe, tiene la suerte rápida de diseñar un edificio importante. Eso es más complejo en los países desarrollados. Por eso me encanta América Latina, porque es un lugar donde realmente existen muchas oportunidades. Si bien es cierto, la parte del contenido, de la parte de las leyes, existen los códigos en América Latina, en algunos casos, en algunas ciudades hasta más profundos que en los propios Estados Unidos, porque seguramente son copias de códigos europeos o de las mismas ciudades americanas. Acá no se cumple, por eso vemos que un temblor, un terremoto hace que muchísima gente muera en Haití, ¿no? O aquí en el Ecuador también hubo un terremoto y murió mucha gente. Por eso es bien importante, o sea, el trabajo que hace la ciudad no es de un ogro. El trabajo que hacen en Miami, en las ciudades de la Florida, que es lo que más o menos conozco, es importante porque los huracanes, si no se cumplirían con los códigos, devastarían y matarían a mucha gente. Lo que pasa es como lo que tú dices, Carlos, que nosotros estamos acostumbrados a jugar en una cancha diferente, en una cancha con una especie de viveza criolla, en una cancha donde no nos controlan mucho, y vamos a los Estados Unidos y creemos que allá las cosas van a funcionar de la misma manera. Exacto. No es así. Allá las cosas hay que cumplirlas. Mira, una de las casas que yo tengo, cuando el pasto crece un poquitico, la ciudad me manda una carta multándome. O sea, si no corto el pasto, la ciudad me manda la carta. Y si no lo corto, después de la carta me manda corte. Entonces, y ellos están encima y lo hacen bien. Ahora, si se cumplen las reglas acá, eso es la parte buena. Si yo cumplo las reglas y lo hago con el código, las cosas son muy transparentes y se pueden desenredar. Pero hay que trabajarlas y hay que hacerlo bien. Y como nosotros en nuestros países no tenemos sistemas predecibles y estamos acostumbrados a que el éxito está en ganarle al sistema precario que existe y en ser vivos y ser inteligentes, y a veces darle la vuelta a la norma, pues eso aquí sale costosísimo si lo hacemos a lo latino y si no nos asesoramos de una forma profesional para cumplir las cosas, porque si no es por un lado, salen por el otro. Y entonces, errores. Llegamos, buscamos al realtor que nos cae bien o que nos presentaron. Segundo, compramos sin preguntar realmente. Tercero, compramos varios. Yo también cometí el mismo error que tú cometiste. En vez de comprar una y esperar, de una vez me metí y compré varias propiedades en meses, ¿sí? Sin haber elegido la persona correcta. Y eso es un error grandísimo, ¿no? Sabes que dice un proverbio que la ignorancia es atrevida y costosa, ¿no? Entonces, quien no conoce de las leyes ni cómo se mueve el mercado, no debería dar el paso loco que di yo y que ahora te escucho, Carlos, que tú dices, porque de seguro le va a costar, ¿no? Y no solamente le va a costar el dinero, sino que le va a costar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y angustias, porque es que no hay nada peor que uno no sepa qué va a pasar. Cuando a ti te llega una carta de la ciudad que si tú no haces esto te llevan a la corte, y somos inmigrantes y somos latinos y nos cuesta comunicarnos porque, bueno, yo hablo inglés, pero no hablo inglés fluido porque yo aprendí un inglés de viejo. Entonces mi inglés pues lo hablo y lo entiendo y todo, pero no es lo mismo. Pues yo en Colombia soy abogado y en español puedo ser relativamente fluido, pero aquí las condiciones son muy diferentes.
Entonces, la mayoría de ese síndrome de empresario, que en últimas es nuestro ego de Superman, yo lo puedo hacer, de no asesorarme, es un precio increíblemente costoso, pero además del dinero es el sufrimiento, porque es que arreglar problemas es difícil, pero arreglar problemas que uno no sabe que tiene son más difíciles, porque cuando llega y te llega la carta del perro, sí, que no tienes, sin saber por qué tienes esa multa, o porque el pasto está crecido, o porque la ventana que yo cambié no tenía el código del fabricante de la Florida, porque no sabía que tenía que tener eso. Son problemas que tengo y ni siquiera sé que tengo hasta cuando me llega el palazo. Por eso es muy rico lo que tú haces, o sea, por eso es muy importante lo que tú haces, Carlos, porque la gente se educa, o por lo menos escucha lo que le puede suceder si es que no conoce. Y realmente ya tampoco es que uno pueda acudir a donde cualquier persona. Tampoco es que las buenas personas abundan, ¿no? Que están a la vuelta de la esquina. Deben abundar, debe haber muchísimas, pero en una ciudad, por lo menos de Miami, muy fluctuante, es difícil encontrar y confiar, ¿no? Yo le decía a una persona muy querida, le decía, lastimosamente, en Miami yo no confío en nadie en este momento. He pasado en la corte, bueno, ya me conocía de memoria la corte, mantengo creo que 4 juicios ahorita en los Estados Unidos, todos a partir de este problema, ¿no? Tomé la decisión de enjuiciarle a la Realtor y al abogado que me engañó en el principio, porque una de las casas tenía una segunda hipoteca, pero esa viveza criolla que hay acá en América Latina también hay allá entre los bancos y las financieras y todo. La ley de la Florida, o por lo menos de Miami, dice que la segunda hipoteca se subvenciona a la primera. Pues el banco lo que hizo es prestar 2 hipotecas, pero inscribió con 1 minuto de diferencia la primera y la segunda hipoteca. Y salió y pusieron dentro de la corte, cuando grabaron al revés. La segunda hipoteca fue la primera y la primera fue la segunda. Yo compré una casa en $375,000 y me tocó pagar $150,000 de la segunda hipoteca. Yo había pagado el 6%. Me está doliendo el estómago. Increíble. Pagué el 6% de comisión, y para salvar la casa y poder demandar a los otros abogados, porque lo iba a perder todo, los abogados ya me costaron creo que $80,000 más. Entonces ahora la suma de todo eso es lo que estoy demandando. Yo no quiero un centavo más allá del costo que me generó. Yo no estoy pidiendo ni siquiera daños y perjuicios. Y me costó, bueno, esa casa todavía la tengo, no la estoy negociando para 5 años, que se vende en 5 años, pero me costó un tiempo de sufrimiento muy grande, Carlos. Yo te cuento en confianza, aunque me están escuchando miles de personas, que yo saltaba la verja de una de las casas y me sentaba en un ladrillito ahí y me ponía a llorar, que nadie me viera, ¿no? Porque mi vida había cambiado tanto, había pasado de entre comillas, ser ese empresario, ese visionario, a ser un desdichado, a necesitar de la ayuda o de la mano de alguien, de cualquier persona, y eso no es malo. Lo terrible es cuando estás completamente impotente, y en ese entonces no tenía ni siquiera papeles, era un migrante, era casi un ilegal, y lo había perdido mucho dinero, ¿no? Y dinero mi vida cambió absolutamente. Dinero que te había costado años construir, porque se va en 5 minutos. Mira, eso es algo fundamental de verdad, es crear el equipo, porque hoy yo, después de haber salido de estas casas, pues de haber resuelto con muchas dificultades el problema, he creado un equipo. Que me imagino que tú ya tienes un equipo de personas en las que uno puede decir, mire, voy a comprar esto, o voy a hacer esto, o una experiencia, que eso vale, a ti te costó
cientos de miles de dólares, a mí me costó muchísimo dinero también, pero lo que tú dices, más que todo, ese sentimiento de, no, es que tengo que resolver un problema que no tengo ni idea, que si la decisión que estoy tomando es porque estoy ciego, me ha llevado una persona de mala fe a ese problema y saco mi mano y le tengo que dar la mano a otra persona que no sé si es peor y que a mí me ha ocurrido que saco la mano y esta es peor que la anterior. A mí, los obreros que tuve en una de las casas me desocuparon la cocina, una de las cocinas de la casa que la compré nuevecita, se la llevaron enterita, pero parecían latinos en nuestros países. Mejor dicho, así que dejaron una escoba con perdone lo mal barrido. ¿Me entiendes? Se llevaron todo lo que tenía en la cocina, estufa, gabinetes, todo, absolutamente todo. Y eso fue de un día para otro cuando yo estaba luchando para pagar todas las cosas que tenía que pagar, porque en últimas aquí, como estamos en un sistema que funciona muy bien legalmente, si yo no pago las sanciones para mí, que soy correcto, se vienen y los intereses y las multas son grandísimas. Entonces, si yo quiero seguir en el juego, tengo que poner la cara y pagar con el dolor del alma, ¿de acuerdo? Sabes que dos cosas ahí muy profundas de las que tú dices. La primera es que mi anécdota es que después de haber mantenido un matrimonio relativamente muy estable, por el cúmulo de problemas que se dan allá, más los problemas que se generaron ya como pareja, pues perdí hasta el matrimonio. O sea, las cosas se enfriaron. Ahora lo puedo decir así abiertamente y es parte del problema que se suscitó allá. Pero lo segundo, Carlos, es el hecho de que lo que tú dices, o sea, ¿en quién confío? Porque indudablemente yo quería hacer las cosas de buena fe. Es decir, la ciudad me mandaba a hacer un cambio, yo contrataba a una empresa y resulta que cuando venía el inspector estaba mal hecho otra vez. Y peor. Exacto. Exactamente. Mira, a mí en una de las casas un baño lo hice 4 veces. 4 veces y cada uno llegaba, no, este señor lo hizo terrible y me tumbaba lo que había hecho y lo hacía mal y volvía al siguiente y hacía lo mismo 4 veces. Yo le decía a alguien que yo veo uno de esos baños que yo hice al comienzo y es como mirar las tareas de cuando yo estaba en segundo de primaria, ¿cierto? Mirando las planas mal hechas y rayadas y con salidas del renglón, que es absolutamente increíble. Y eso es otra cosa, que aquí como las cosas son bien hechas, cuando son bien hechas, lo que hacemos mal hecho se ve horrible y toca tumbarlo. Es que aquí, si uno quiere estar en el negocio, tiene que hacer las cosas bien hechas y crear el equipo es algo que es pues que toma tiempo. Mira, Carlos, yo creo que la base fundamental del éxito es tener un equipo, ¿no? Tener una compañera que pueda caminar sobre el mismo sueño y crear un equipo que esté comprometido, que allá indudablemente existe la posibilidad, porque parecería que es un programa de una catástrofe. En mi vida fue una catástrofe. Ojalá en algún momento pudiéramos hacer otro programa, el post-catástrofe, que es la fe. O sea, cómo se viró la partida, cómo cambió después de entender. Mi universidad allá fue absolutamente costosa en muchos sentidos, pero dicen que después de la tormenta viene la calma, o que después de la oscuridad de la noche viene el día. Entonces, indudablemente que es difícil, es complicado, pero hay mucha gente que ha tenido éxito también en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, que es donde yo viví. Claro, pero sabes que... Dale, perdón. Te escucho. Dale, ¿entender qué? Sigue, no, te escucho, no es bueno. Pero entender que no funcionan las cosas como acá, como en América Latina, es costoso. Y cuando el ego está alto,
Como tú decías, llegamos con el ego de yo soy el empresario, pues de alguna u otra manera te va a costar y te va a costar mucho. Y una cosa que tú no has hablado de tu matrimonio. Mi primer matrimonio, yo le atribuyo también parte grandísima fue esa adaptación cultural, que ese es otro tema que vamos a trabajar, porque en últimas, no solamente es que tus hijos, cuando llegué, yo también mis hijos vivíamos súper bien en Colombia y aquí no llegas a hacer lo que quieres, sino lo que puedes. Y eso fue muy duro, el peso psicológico de la familia, el estrés que generaba. Fuera de eso, la tensión mía consiguiendo el dinero y manejando los incendios que no sabía ni siquiera que estaba creando. Entonces yo te quiero pedir que vamos a dejar para hacer otro podcast, los dos, de cómo encontramos esa luz y cómo encontramos esa posibilidad de salir de ese túnel, porque una de las cosas que hacemos empresarios es que buscamos problemas y después buscamos resolverlos. Entonces, muchas gracias de verdad, Alexis, por esta información tan valiosa, primero por ser tan vulnerable y tan generoso y tan abierto, porque yo sé que esto que estamos haciendo va a poner a pensar a algunas personas que están, Estados Unidos es todo tan bonito, me voy a invertir esa platica, y lo van a hacer guiados por un realtor o sin la información adecuada. ¿Qué quisieras decir para terminar este episodio, Alexis? Yo lo más profundo que puedo decir en este momento es que no hay que emocionarse mucho, no hay que embelezarse por lo bonito de las ciudades americanas. Miami es una muy bonita ciudad. Hay que hacerle caso un poco a la razón también. Si bien es cierto, es importante el corazón, las razones en los negocios son muy importantes. Uno puede tener una corazonada, uno puede enamorarse de algo, pero deben existir razones del por qué me enamoro de eso. En el mundo de los negocios son los números y hay que estudiar las leyes, ¿no? Hay que saber en qué me estoy metiendo. Yo creo que en la vida es muy importante eso, sobre todo si se va a hacer una inversión considerable, si se va o se intenta comprar algo que yo aprendí hace poco, que es generacional, porque uno cuando compra un bien raíz tiene la idea de que va a ser generacional, quiere que sea para los que vienen detrás, y resulta que si te compras un montón de problemas o generas un montón de problemas, tal vez esos problemas les van a perseguir a estas personas generacionalmente también. Exacto. Entonces hay que ponerse inteligentes en ese sentido. Genial. Bueno, Alexis, muchas gracias. Y hoy quisiera terminar con una reflexión que a mí me encanta, que es una frase muy sencilla y muy profunda que dice que lo peor no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Ese es el peor enemigo del crecimiento, porque si yo soy ignorante y sé que no sé, yo no soy doctor, busco un doctor. Pero si yo creo que sé y no me dejo ayudar, que ese es el ego del empresario exitoso, culpable por eso, ¿sí? Es un precio demasiado alto. Escucha, ábrete, recibe mentoría, recibe coaching, recibe información que te puede ayudar a hacer las cosas con calma y cuidando esos centavos que te han costado tanto ganar. Pero sobre todo, más que los centavos, es el increíble costo emocional que tienen esas decisiones tomadas, como nos decía Alexis, con el corazón. Muchas gracias, Alexis, y que pases un día maravilloso. Muy amable, Carlos. Un abrazo a todos y en especial para Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos Reales con Bienes Raíces y quiero invitarte muy especialmente antes de este episodio que va a estar espectacular a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo, en Bogotá 11 y 11 de marzo, en Barranquilla 17 y 18 de marzo, en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas
abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada, o para inversionistas que ya tienen muchas cosas, porque se les va a abrir la mente de alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte. Si quieres, ya ve carlosdevis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto, porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte, y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas. Te espero. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.